Disrupt Yourself, podcast series by Isra García. Reinvéntate a ti mismo. Hola, buenas noches desde Curicó, aquí en Chile. Estoy en esta ciudad porque justo he venido hoy a dar una conferencia sobre ultraproductividad y sobre también el tema que vamos a tratar hoy mismo en el episodio 7 de Disrupt Everything, cómo reinventarte a ti mismo. Y es los superhábitos y los microhábitos como elemento diferenciador para reinventarte a ti mismo y reinventar lo que te importa. Estoy aquí en Chile, justo mañana partimos para Santiago de Chile, para la capital, donde tendrá lugar el primer programa de Stand-Up Program en Latinoamérica y será, como he dicho, en Chile. Entonces, durante estos días he estado pensando en la importancia, ¿no?, que cobran los superhábitos y también un elemento que cada día estoy practicando más y estoy poniendo más en uso, y son los microhábitos. Pero empecemos paso por paso. Después en la conferencia de hoy hemos visto la importancia de los superhábitos y había muchas personas que realmente se daban cuenta de que al final lo que te ayuda a progresar son esos hábitos diarios y convertidos en micro, el cual son micro hábitos y potenciados por los superhábitos. Esto todavía nos da más tracción y más dirección, y sobre todo lo bueno de los hábitos es que crean una práctica, crean una rutina que puede ser muy potente si se ven amplificados por los superhábitos y luego muy directas y además son implementados como micro hábitos que pueden ser llevados a cabo en cualquier momento y de forma muy fácil. Muchas personas empiezan el año, ¿no?, con sonrisa, determinación, ganas de hacer que las cosas sucedan. Recuerda, empiezan el gimnasio, empiezan a fondo, cuidan la alimentación, no procrastinan, duermen 8 horas, desconectan el teléfono y sus distracciones mientras hablas con ellos. Cambian hábitos, ¿no? Todo esto y todo eso es maravilloso, aunque pienso que necesitamos unos cuantos pasos más. Necesitamos ir más allá si lo que realmente queremos crear son super hábitos que duren hasta el final del año. Al final, y esto deriva de la ultraproductividad, sin sistemas no hay super hábitos. Hacer algo durante 21 días sin descanso, bueno, definitivamente mejora tu habilidad de adquirir un nuevo hábito, pero no estoy muy seguro de que te ayude a mantenerlo a largo plazo, ni tampoco a hacerlo mejor, ¿no? Sin embargo, lo que realmente cambia el juego y reemplaza hábitos por superhábitos es entrar en el juego de los sistemas combinados con la práctica, además del tiempo de trabajo y la monitorización de los resultados. Esto cambia el resultado porque estamos sumando sistemas, ultraproductividad, práctica y además monitorización. Cambia lo que quieras cambiar que mejore tu vida dramáticamente de manera efectiva y contundente. Eso es un superhábito. ¿Quieres realizar un Ultraman? ¿Escalar una montaña? Bueno, el Everest, como quiere hacer mi amigo Pep Sánchez. O correr, o hacer un Epic 5, 5 Ironmans en 5 días en 5 islas diferentes de Hawái, o hacer cualquier reto deportivo que esté por encima de tus posibilidades. Bueno, establece un sistema, no importa qué, voy a entrenar a esta hora todos los días, incluyendo sábado y domingos. No falla. Establece otro sistema, por ejemplo, días de descanso y cuidado. Y otro sistema que sea todo lo que voy a sacrificar. Y solo permite romper las reglas 1 o 2 veces a estos sistemas. Otro ejemplo, ¿quieres mejorar tu estado físico, intelectual, espiritual y emocional? Bueno, fija un sistema mindfulness, un sistema macrobiótico y otro sistema autoconsciente. Escribe los pasos a seguir, los próximos objetivos y desarrolla una lista con los pasos que tomarás,
como un mini plan de proyecto. Vas a necesitar reiniciar. ¿Por qué? Porque perecerás, fracasarás. ¿Sucederá antes o después? Bueno, empieza de nuevo. Aquí tengo un mantra personal para los superhábitos y es día 1. Digo esto cuando la he cagado. Cada día es día 1. Significa empieza ahora. Significa bien, caíste. Bueno, levántate, Isra. Si empleas tu tiempo entre el orgullo y la culpa, no estás haciendo el trabajo importante, ni el trabajo inteligente, obviamente. Estás considerando si alabarte o criticarte a ti mismo, nada más. Ninguna de las dos cosas ayudan. Ambas son enemigos de conseguir alcanzar los superhábitos. No hay superhábitos sin recompensa. Si tus objetivos o tu objetivo principal es trabajar en 6 proyectos al día, entonces apunta por trabajar en 1 o 2 al principio. Apunta por hacer los proyectos que se te dan mejor. Apunta por el momento diciendo, mira, estoy trabajando en 7 proyectos a la vez. Los superhábitos al final son logros y continuidad. Muchas personas obtienen suficientemente bueno para sus objetivos. Y está bien, pero eso no es para ti. Tú buscas brillante y excelente. Perdí 30 o 50 oportunidades. Ok, suficientemente bueno. Hice 10 llamadas de ventas en 40 días. Ok, suficientemente bueno. Alcanza el objetivo y mantén los resultados. Porque si vas a hacer algo en serio, deberías hacer aquellas cosas que te hacen ir en serio. Los superhábitos son aquello que hacen que los mejores sean los mejores. Nunca paran de entrenar. Nunca paran de entrenar para sus victorias. Nunca detienen los esfuerzos que les llevan a sus metas. Siempre continúan hacia adelante. Yo trabajo en superhábitos, cambiando hábitos por estos últimos. ¿Y tú? ¿Qué es lo que realmente haces? ¿Qué es lo que realmente te funciona? Luego, los microhábitos forman parte de lo que pueden cambiar tu día, tu vida, de una manera u otra, desde un momento al otro, y son fáciles de implantar. Soy un gran creyente de que cuando empiezas a acomodarte, empiezas a morir. Si no haces cosas que te hacen mejor, entonces, poco a poco, te estás haciendo peor. Al final, los procesos y las estructuras podrían no hacernos tan buenos como pensamos. El caos es una delicia, porque te abre una diversidad y hace que tu mente se afile. Aunque los microhábitos podrían cambiarlo todo. ¿Qué es un microhábito? Un microhábito es una acción que requiere una motivación mínima y un esfuerzo mínimo para estar completo, para realizarlo. La idea es que durante el tiempo un microhábito te ayude a construir algo significante para ti mismo. Por ejemplo, ¿quieres leer un libro? ¿Me dices que no puedes leer una página de ese libro al día? ¿No tienes tiempo para esos 3, 4, 5 minutos? ¿Y no puedes repetir eso durante muchos días? Eso en esencia es un microhábito. El concepto del microhábitos lo descubrí a través de Medium, ¿no? De un post que hablaba sobre los microhábitos. Y el concepto entonces, a partir de ese momento, se quedó atrapado en mi mente. Y en lo que he hecho en este mes, estos 2 meses, ha sido intentar desarrollarlo e intentar implementar una variedad amplia de microhábitos, ¿no? Esos microhábitos están mejorando y definiendo y no perfeccionando, sino sí, potenciando la forma en la que vivo y he ayudado a otras personas, formas en las que de no haber sido por los microhábitos no hubiera podido hacer. ¿Cómo uso estos microhábitos? Soy el tipo de persona que cada día utiliza menos herramientas, que cada día utiliza menos widgets, sino utiliza lo realmente esencial.
Eso sí, todo lo que encuentro trato de intentar añadirlo a mi día para ver si lo mejora, lo empeora o lo mantiene neutral, ¿no? Para mí, los microhábitos funcionan muy bien porque soy una de estas personas que trabajo en muchas cosas divididas en muchos microespacios de tiempo enfocados en determinados proyectos, uno a la vez. Por lo tanto, si tengo como 10 o 15 huecos, 10 o 15 microespacios, puedo dedicarme a 10 o 15 cosas diferentes en un mismo día. Si eso le sumo los microhábitos, que son pequeños espacios de tiempo para practicar un hábito, bueno, pues entonces me ayuda a mejorar. El primer hábito que empecé a practicar, el primer micro hábito que empecé fue leer. Nunca he sido un gran lector, ni creo que lo sea, pero decidí que quería volver a empezar a leer para aprender nuevas cosas. Entonces empecé a leer una página por noche antes de irme a dormir. Solo una página. Y esto empezó a funcionar. Cualquier persona puede leer una página de un libro, no importa qué. Entonces leía todas las noches antes de irme a dormir. Lo que encontré fue que leer la página del libro no era tan importante, sino más era formar el hábito. Y lo segundo que encontré fue que leer una página me ayudaba a enfocarme y a estar más atento en esa página y extraer mucho más. Ahora lo estoy haciendo con varios libros. Uno es All Marketers and Liars, todos los marketers, perdón, cuentan historias de Seth Godin, Meditations, Meditaciones de Marcos Aurelio, Radical Acceptance de Tara Brach y el otro es Mi Mundo Interior, creo que era, sí. Como decía, lo bueno de los microhábitos es que es casi imposible tener una excusa para no tomar un minuto para leer una página o no tomar un minuto para o no tomar 5 minutos para hacer una carrera, ¿no? A veces es difícil mantener el ritmo de los hábitos. Por eso los microhábitos crean una mayor oportunidad. ¿Por qué? Porque es solo una página en el caso del libro. Entonces, en un tiempo incrementas ese minuto a 5 minutos. Esto lo hice más o menos con la meditación. Empecé con 3-4 minutos. Hoy en día estoy en 31 minutos al día. Poco a poco los microhábitos se van expandiendo, se van ampliando hasta convertirse, si lo usas bien y tratas de canalizarlo hacia la potencia de los hábitos que mejoran tu estado, tu forma, tu intelecto, tus emociones y tu espíritu, hacia los superhábitos. Otro microhábito que decía, que comentaba, era la meditación. Y me ha ayudado mucho. Y otro microhábito que estoy implantando ahora es el método de Wim Hof de respiración, del Iceman. Entonces empecé con 2 minutos y ahora estoy en 15 minutos porque lo bueno de los microhábitos, repito de nuevo, es que te ayuda a extender el hábito. El proceso de los microhábitos también te ayudará a establecer una rutina de hacer cosas que antes veías que no podías hacer. Entonces, por ejemplo, te puedes establecer microhábitos puedes establecer hábitos para fijar rutinas de, por ejemplo, ir antes a la cama, levantarte antes cada mañana y no usar ningún dispositivo móvil después de las 8 o aprender otro idioma. Todas esas cosas empiezan a cocerse o a cocinarse dentro de tu rutina diaria. La belleza de los microhábitos es que son tan simples que no puedes decir que no o plantear ninguna excusa para no llevarlos a cabo. Como humanos, a menudo sobreestimamos lo que pensamos que podemos lograr o conseguir, ¿no? Pero entonces, cuando abandonamos, en el momento, la realidad nos establece y entonces, o la realidad nos pone en el sitio, entonces parece que la vida se complica, pero no. Los microhábitos es sobre prevenirte de abandonar por intentar algo que es demasiado difícil, ¿no? Y eso en sí, un microhábito es un propio superhábito. Es un poco paradójico, pero es así.
el superhábito de los microhábitos. Cuando los practicas consistentemente, ambos, puedes hacer cualquier cosa, incluso sin tener que pensar en ella. Y sobre todo los microhábitos, en cuanto menos te des cuenta, estarán incrustados en tu vida diaria. Por ejemplo, entre lavarte los dientes, tomar una ducha o tomar una copa de champán, ¿no? ¿Cómo puedes empezar a usar los microhábitos? Venga, elige algo que quieras hacer y mejorar. Entonces, determina el camino que menos resistencias encuentres para completar tu meta. Desde ahí, determina qué microhábito puedes empezar a hacer para dirigirte hacia tu meta. Por ejemplo, ¿quieres aprender a cómo programar? Bueno, pues entonces empieza por tomar una sección de una clase de programación, como por ejemplo esta web Code Academy, al día. Hazlo solo durante un set de tiempo del día y hazlo cada día. Este microhábito te embarcará, que es lo bonito, te embarcará y lo efectivo, te embarcará en un viaje que te ayudará a a hacer tus sueños realidad, ¿no? Esto en los microhábitos es lo que realmente importa. Volvamos a los superhábitos. Voy a beber. Esta noche, y aquí en Curicó, estamos a 2 grados, no bajo cero, estamos a 2 grados y bueno, con una infusión calentita antes de irte a dormir siempre viene fenomenal. ¿Quieres realmente sobresalir? Hablemos de superhábitos. ¿Quieres realmente sobresalir de manera diferente en las diferentes facetas de tu vida y ser tu mejor tú, por ejemplo? Pues bueno, hablemos de algunos superhábitos que podrían ayudarte. Dormir 8 horas. Sí. Yo soy el mismo que hace unos años decía que no hay que dormir, ¿no? Que ya dormiríamos hace 4 años. Me tragué y me trago mis palabras en aquel entonces y ahora. Las personas evolucionamos, crecemos y aprendemos. Por eso ahora hablo sobre dormir más y mejor. Y con conciencia, ¿no? Supongo que esto que ha sucedido es porque ya excedí las 500 noches sin dormir de la fórmula de Dale Carnegie de las 10.000 horas de trabajo más la cuña que yo introducía, que era las 500 noches sin dormir, ¿no? Otro de los hábitos sería trabajar cada día en escuchar tu cuerpo y hacerle caso estrictamente en todo lo que dice. Cuanto más escuches a tu cuerpo, mejor te sentirás y más en paz estarás contigo mismo. Aunque, aviso, hay un margen muy estrecho entre pereza y descanso. Para lograr adquirir este superhábito, debes evaluarte diariamente y hacer un seguimiento de todas las reacciones al hacer deporte, alimentarte, descansar, trabajar por las noches, madrugar. Eso es un superhábito. Otro sería averiguar cuáles son los alimentos que tu cuerpo necesita y proporcionárselos. ¿Qué alimentación es la mejor para tu estilo de vida? Si no lo sabes, mira, puedes ir al Shaw Wellness Clinic en el Albir o visitar a mi biomédico, al doctor Juan Rubio, que está en Alicante, y ambos te ayudarán a hacerlo. Y cuando lo sepas, nunca te separes de ese tipo de alimentación que te potencia a la enésima potencia, ¿no? Otro de los que yo definiría como superhábitos es elegir el color que más te guste. Selecciona una prenda de cada que más te guste y compra, 5 o 6 prendas iguales de cada una del mismo color. Como es la ropa que más te gusta, no tendrás que preocuparte por qué deberías ponerte hoy, ni mañana, ni pasado, despejando así tu mente para cosas más importantes. Repite esto diariamente y en otros aspectos de tu vida y trabajo y descubrirás cómo evitar dolores de cabeza innecesarios. Crearás tu propio estilo y posiblemente vivirás más feliz, ingenua e ignorante a las tendencias y modas y otros factores bastante irrelevantes. Otro superhábito es el tiempo que pasas en el baño contestando a tweets,
WhatsApps o curioseando en Instagram. Ese tiempo, invértelo en leer las páginas de un libro interesante, o blog, o podcast, o serie de YouTube, que te dé tiempo, con el objetivo de aplicar una única cosa cuando salgas del lavabo. Imagínate, aprovechar el tiempo del lavabo en leer las páginas de un libro, o en algo que te dé tiempo y que luego puedas aplicarlo. Otro sería algo que pasamos por alto, pero lo tenemos presente, pero no lo queremos como un super hábito, y es crear listas de música para cada situación, estado de ánimo o momento del día. Canciones que te gusten y que te inspiren. La música adecuada en el momento adecuado, creo, seguro, puede ayudarte a concentrarte y además a motivarte a ser más productivo o a abrirte a una persona. Por ejemplo, si entráis en mi Spotify os daréis cuenta o podréis suscribiros a un montón de listas que tengo para cada uno de los momentos. Son bastantes y diferentes. Creo que debemos debemos permanecer en la búsqueda y dominio de superhábitos. Porque al final eso es lo que funciona y lo que nos hace mejor. Y no tiene mucho, hay mucho más. Pero estos son algunos. Claro que hay más, claro que conozco y claro que podemos implementar. Lo interesante es poner o trabajar o desarrollar los tuyos. Por ejemplo, más microhábitos, más superhábitos, disculpad. Superhábitos para el alto rendimiento. Bueno, uno sería centrarte en lo que marca la diferencia. Imagínate, las personas que trabajan en alto rendimiento son ultra productivas, poseen objetivos claros para lo que quieren y una visión para aquello que quieren conseguir a largo plazo. Centrarte en lo que importa y darte cuenta de que solo el 20% del trabajo es el trabajo importante, el 80% no marca la diferencia. O trabajar en lo importante y no en lo urgente, también es un súper hábito. Si te dejas llevar por las urgencias que no son decisivas, acabarás invirtiendo tu tiempo en luchas innecesarias y no en hacer justo ese 20%, qué maravilla, que hablábamos en el punto anterior. Otro de los hábitos sería pasar el tiempo planificando tus días. Hay que ser meticuloso en planificar tus ítems de tareas o responsabilidades alrededor de tus compromisos, citas, reuniones o eventos. Establece objetivos sobre lo que quieres conseguir en todos ellos. De esta manera te asegurarás de que cada uno de esos actos merece la pena. Otro sería entender dónde encontrar lo que necesitas cuando lo necesitas. No necesitas hacer CrossFit, Bikram Yoga o seguir una alimentación macrobiótica para alcanzar para reinventarte a ti mismo. No necesitas tener 27 apps que miran de todo. Lo que necesitas es una estructura de trabajo que te permita optimizar tus esfuerzos y poder cambiar o rediseñar tu estilo de vida y de trabajo. Mide aquello que tiene más impacto sobre tu forma de reinventarte y coloca al principio todo aquello que más impacta. Otro de los superhábitos son los sistemas. Es un superhábito. Porque solo cuando sistematizas los aspectos más mundanos de tu vida, liberas a tu cerebro, ganas tiempo y además poder. Te hablo de colocar en rutina las cosas que no aportan significado, pero son necesarias. Lavar la ropa, cocinar, doblar, guardar la ropa, comprar, cepillarte los dientes o vestirte. Piensa cuánto rendimiento y cuánta capacidad de reinvención pierdes cuando te enfocas en qué vestir o qué vas a desayunar. Reclama de vuelta esos recursos tan valiosos creando sistemas que piensen por ti, para hacerlo por ti. Otro superhábito es ser consciente de que cada segundo cuenta. Por ejemplo, esos 10 minutos antes de la siguiente reunión, las 3 horas que pasas en el aeropuerto porque tu avión se retrasa, los 30 minutos que esperas en el coche hasta que tu liga aparece, el tiempo que empleas en un taxi, todo eso es un impulso para trabajar en todo aquello que te haga alcanzar el máximo rendimiento y la propia reinvención. Para mí, por ejemplo, los aeropuertos son un lugar idóneo para meditar, practicar, hacer el método de Rose con Rick o incluso, en los más amplios, para hacer algunas sesiones de running. Sí, running. Si fuera tú, yo llevaría una lista llamada Cada segundo cuenta, superhábito. En ella llevaría las cosas que te hacen alcanzar tu máximo rendimiento. Dormir, comer, meditar. Otro superhábito sería hacer las cosas que no quieres hacer. A veces necesitas besar a la rana, sobrepasar la procrastinación, por lo menos la mayoría del tiempo. Eso es esencial para reinventarte a ti mismo.
No ser perfeccionistas es un propio superhábito. En el corazón de la procrastinación está la raíz, el perfeccionismo. Dejar que las cosas fluyan, aunque suene bonito, así es, pero sí es. La perfección es inalcanzable y solo conseguirás quedarte petrificado en el momento que tengas que empezar algo en serio. Ejemplo, pues bueno, tu lugar de trabajo no necesita estar perfecto todo el tiempo si quieres, si no quieres, y tu propuesta no necesita 10 borradores tampoco. Otro de los superhábitos sería permitir vacíos en tu agenda. A veces pierdes cuando vas a una reunión. A veces las reuniones se alargan. A veces surge un incendio con tu cliente. Un incendio de un problema. A veces necesitas rehacer por completo algo o solo remodelarlo. A veces necesitas tiempo para pensar. Las personas que trabajan en reinventarse a sí mismas dejan tiempo para imprevistos y además crean planes de contingencia. Porque cuando encajas tu agenda sin dejar espacios libres. No hay duda que quedarás aplastado por el tiempo, porque si una cosa no funciona bien, tu agenda va a corromperse por el resto del día. Así que date tiempo, el cual luego puedas emplear de manera inteligente. Polémico el siguiente superhábito. Multitasking inteligente. Multitasking es vital cuando quieres ser ultraproductivo y quieres reinventarte. Y además alcanzar objetivos. Pero para hacer que funcione deberías encontrar actividades que emparejar. No prepararías un informe mientras conduces de camino a casa, ¿verdad? Pero sí puedes comprobar tu email o escribir un recordatorio mientras te encuentras en una llamada. Las tareas deberían ser complementarias en el sentido que usualmente una tarea es más importante que la otra y la otra puede ser realizada con una cantidad limitada de energía y además de diversión. Imagínate como superhábito, abandonar de forma estratégica. Las personas que se reinventan a sí mismas no son aquellos de nunca abandonar. No, los ganadores, los disruptores son los que abandonan en la mayoría de las ocasiones. Son reflexivos y conscientes sobre abandonar. Abandonar de forma estratégica significa elegir las cosas que no deberías o no querrías estar haciendo porque no merecen tu tiempo. O delegar esas cosas que pueden ser completadas con mayor eficiencia por otra persona. Y eso significa algo más que liberar tu tiempo. Reinvención, superhábitos, que fluya. Cada día que pasa, la reinvención toma más protagonismo en nosotros mismos. Es un torrente de energía que fluye a través de unos superhábitos, de unos microhábitos. Y esa energía está canalizada en las cosas que realmente importan. Si ahora tú me preguntas, oye, superhábitos a largo plazo, bueno, adquirir adquirir el superhábito de trabajar en lo que otros no quieren hacer, levantarse realmente pronto, poder realizar un multitasking solo cuando es necesario, seguir y evaluar, medir y potenciar las tareas que normalmente desarrolláis o desarrollas, escribir todo, absolutamente todo, lo que realmente sale de tu cabeza, evitar la mayoría de las reuniones posibles, practicar mindfulness, poseer una disciplina inquebrantable que te permita añadir o eliminar cosas, o ser consciente de tus fracasos, grandes, pequeños, y trabajar continuamente en esos aprendizajes. Y invertir, esta es buena, esta es importante, invertir tiempo en ti mismo como mayor activo. Porque la finalidad es conocerte, cambiar y mejorarlo de dentro. Y con eso, cambiarlo de fuera. Claro que sí. ¿Por qué? Porque si no, no vas a conseguir cambiar y reinventarte. ¿Más superhábitos raros? Bueno, mirar. Hacer el trabajo que realmente te hace feliz, que te realice y te inspira, y que quizá no sea el mejor pagado, más top, pero es tu mejor obra, eso es un superhábito. Establecer cada 6 meses un periodo un periodo de una semana, 2 o un mes donde puedes marcharte a un lugar en solitario y allí reflexionar sobre todo lo que ha ocurrido durante ese tiempo y encontrar maneras de redibujar todo lo que puedes mejorar, es un super hábito. Leer libros que no tienen nada que ver con tu trabajo, escuchar podcasts de historias que puedan no resonar contigo mismo, mirar atento o estudiar muy atento charlas TED diferentes a las que podrían gustarte, escuchar música diferente a tu personalidad y frecuentemente al estado de ánimo y hacer cosas contradictorias que te aportan nuevos ángulos para entender el mundo más abiertamente es un super hábito. Continuamente, de forma continua, hacer cosas que no sabes hacer para aprender a hacerlas es un super hábito. Convertirte en el puente entre lo que la gente de tu alrededor busca, necesita o quiere
y conectar personas con sus oportunidades es otro superhábito. Trabajar tus habilidades núcleo a diario en lugar de las redes sociales es otro superhábito. Encontrar la situación incómoda, lejos del trabajo mediocre y estar en líos bastante a menudo, por no decir casi siempre, es otro superhábito. Crear listas de cosas para las cuales no necesitas permiso, que eso casi cualquier cosa, es otro superhábito. Construir proyectos con personas que trabajan mejor que tú es otro superhábito. Empujar a tus profesores, jefes o padres a ver más allá de sus sesgos es otro superhábito. ¿Por qué? Porque si no puedes empujarlos más, encuentra a alguien que sí pueda. Levantarte más temprano que la media, como hemos visto antes, o acostarte más tarde que la media, es otro superhábito. Abrazar la responsabilidad de tus actos pasados, presentes y futuros, apropiarte de ellos y crecer con ellos es otro superhábito. No esperar milagros, reconocer que la hada madrina no va a aparecer a las 12 de la noche y la calabaza seguirá siendo una calabaza y no un Rolls Royce es otro superhábito. E intentar lanzar, acometer, iniciar y saltar lejos es otro superhábito. Empezar y acabar el día dando lo mejor de ti mismo, de ti misma, entender que eso se ocupará del resultado final, es un superhábito. Y al final, eso es lo que importa. Practicar superhábitos. ¿Por qué? Porque como decía en el artículo, como describía en este artículo en el artículo sobre el cual he publicado el podcast, un hábito es una práctica común que adquirimos con el tiempo, que no necesariamente debe ser siempre positiva. En cambio, un superhábito es una práctica rutinaria que sí ejerce un impacto dramáticamente positivo sobre una o varias áreas de tu vida. Es decir, el superhábito mejora tu vida de forma efectiva. Por ejemplo, invertir en ti mismo o misma cada día sería uno de ellos. Para mí, el superhábito número 1 es invertir tiempo en invertir en ti. Y otro podría ser los experimentos o aislarte, como vimos en uno de los podcasts anteriores. Por otro lado, los microhábitos tienen que ver mucho con la palabra micro, porque son superhábitos, pero que pueden llevarse a cabo en 3 o 6 minutos al día, lo cual convierte a los microhábitos en una técnica poderosa para un entorno tan frenético, con tan poco tiempo y con un spam de atención muy corto. Por ejemplo, como os he dicho antes, leer la página del libro al día, o meditar durante 3 minutos, o pausar el día durante 50 segundos. Esto va sobre hábitos y superhábitos. Y está en nuestras manos. ¿Por qué? Porque ya no necesitas una bárbara cantidad de tiempo, una colosal cantidad de tiempo para llevar a cabo tus superhábitos. No, hay microhábitos. Lo que tienes que encontrar es qué hábitos son superhábitos y cómo potenciarlos. Aquí he dicho unos cuantos, pero hay miles. En Stand Up Program trabajamos superhábitos en profundidad, pero muchos están aquí. Ahora lo que se trata es que tú encuentres los tuyos y los hagas micro, si no puedes ir a por ellos todavía de una forma grande, que es lo más aconsejable, y empieces a trabajarlo en profundidad, porque está en tus manos. ¿Por qué? Porque sobresalir es una decisión. Reinventarse a uno mismo es una decisión que empieza con autoconsciencia, con disciplina, con iniciativa, con aislamiento, con experimentos, pero pasa por el alto rendimiento, pasa por la autopropiedad y pasa por superhábitos y hábitos. Y si quieres hacerlo, vas a tener que hacerlo, porque no vas a tener más remedio. Es cuestión tuya. Reinventarte a través de superhábitos y microhábitos. Y andar el camino hacia hacer que las cosas realmente sucedan de la forma que tú quieres que sucedan. Soy Isra García y estás escuchando Disrupt Everything, cómo reinventarte a ti mismo. Recuerda que puedes escuchar este podcast en iTunes, en disrupteverything.com
puedes escucharlo en Disrupt, en isragarcia.es/disrupt-everything. Puedes suscribirte al RSS, puedes suscribirte a los podcasts a través de iTunes y puedes descargarlos en la misma URL que he dicho previamente. Y si te apetece, te ha gustado y resuena contigo, por favor, deja una reseña en iTunes para decirme qué te ha parecido. Tanto si es buena como no es buena, trataré de mejorar. Gracias por escucharme, gracias por querer reinventarte a ti mismo, a ti misma, y seguimos, porque el viaje continúa. Esto ha sido Disrupt Yourself by Isra García. Si algo merece la pena, hazlo en exceso.